una mezcla de cristianismo y una mezcla de catolicismo. Y allí nació el catolicismo. El catolicismo no nació con Jesucristo. El catolicismo nació allí en el seno del Imperio Romano con Constantino. Y para mí personalmente, el primer papa de los católicos era un hombre malo, perverso. Él tenía mucha contienda entre sus familiares, mucha intriga de amores unos con otros allí. Y Constantino es el primer papa de la Iglesia Católica realmente. ¿Está entendido? Esto para su información. Entonces el cristianismo tuvo una terrible contaminación allí. Una terrible contaminación. Ahora vamos a nuestro pasaje. Mire lo que dice Dios. ¿Quién dice esto? Dios dice que hay un cristianismo que es corrupto. Es Dios quien... Yo no me estoy inventando aquí nada. Dios está diciendo que hay un tipo de cristianismo que es corrupto. Mire el contexto de esto. Ahora escuche por favor lo que le voy a decir en esta mañana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo se corrompa cuando los cielos están abiertos? ¿Por qué los cielos están abiertos? ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el monte recibiendo ¿qué? Las tablas de la ley. Los cielos estaban abiertos para bendecir ese pueblo que estaba ya corrompiéndose. Ellos no discernieron eso. Ellos no entendieron eso. Moisés estaba ya en un tiempo de gloria con Dios, ayuno y oración en la presencia de Dios, buscando a Dios de una manera tan seria, y Dios le da las tablas de la ley para el pueblo. Era para el pueblo. Los cielos estaban abiertos para bendecir un pueblo. Pero escúcheme bien, ¿cómo es posible que un pueblo, en vez de sintonizarse con Dios y descubrir que los cielos están abiertos sobre ellos, empiece a corromperse? Dice que el pueblo de Moisés demoró y el pueblo se cansó de esperar, y entonces ellos decidieron, escúcheme bien, hacer algo que hoy se hace mucho también. Casi que le robaron los zarcillos de oro a las mujeres. Los esposos, dame tu anillo, y empezaron a hacer un ídolo de oro y empezaron a adorarlo, pero ya les voy a explicar eso. Ahora escúcheme bien, yo creo que la gran mayoría de los cristianos tienen una idea equivocada de lo que significa la palabra corrupción. Y yo quiero explicarle ahora qué significa realmente el cristianismo corrupto. Porque hoy abunda eso, hoy sobreabunda. Hay iglesias, entre comillas, que lo que practican es cristianismo corrupto. Y les voy a mostrar por qué en esta mañana. Pero quiero explicarles primeramente para Dios qué significa la corrupción. Porque la palabra corrupción para Dios es muy diferente al concepto que usted y yo tenemos acerca de la palabra corrupción. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en una gente corrupta, nosotros estamos pensando en pecadores malvados. Estamos pensando teológicamente estamos pensando en gente que está involucrada en alcohol, en gente que está involucrada en drogadicción, en gente que está en homosexualismo, etcétera, etcétera. O es una persona asesina, o es alguien que roba, es alguien que, en otras palabras, es una persona que no conoce al Señor. Ese es nuestro concepto de esta palabra corrupción. Pero para Dios la palabra corrupción tiene otro sentido, y es el que encontramos aquí en este texto y que hoy se lo voy a definir. Para Dios, escúcheme bien, es mucho más profunda esta definición de corrupción. Para Dios, escúcheme bien, no solamente tiene que ver con las pasiones de la carne, no solamente tiene que ver con este tipo de cosas que yo le he mencionado a usted. Para Dios, escúcheme bien, significa esto, significa un cambio de lo que es sólido y bueno a algo que es podrido y que está en decadencia. Esa es la connotación que Dios le da a la palabra corrupción. Algo que es, vuelvo a repetirle en esta mañana,
es algo que un día ha sido sólido, algo que es sólido, que es bueno, pero que ha venido pudriéndose y cada día está en decadencia. Entonces, significa una cosa, que un día fue algo completo, fue íntegro, fue bueno, pero que ahora, escúcheme bien, no lo es, debido a esa decadencia y a esa putrefacción que ha venido sufriendo esa persona, esa sociedad o esa familia, etcétera, etcétera. Para Dios significa eso, la palabra corrupción. Ahora, como les dije aquí, Israel fue acusado por Dios de corrupción. Es Dios quien lo está acusando. Mientras Moisés está allá, note que Dios le dice: Moisés, hermano, baje tu pueblo, tus ovejas, el pueblo que tú pastoreas, desciende, porque se ha corrompido. Se ha corrompido. Es un pueblo que está corrupto. Él estaba allá, como les dije anteriormente, y escuche esto. El pueblo está preparando un becerro de oro, un becerro de oro. El versículo 7, mire lo que le dice Jehová a Dios: anda, desciende. En otra, ¿qué haces aquí, Moisés? Muy rico que estés aquí conmigo, muy chévere, pero anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es específico esto. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de un pueblo que ha visto milagros, estamos hablando de un pueblo que tiene un maravilloso líder. ¿Qué líder como Moisés, hermano? Estamos hablando de un pueblo que ha sido liberado milagrosamente. 10 plagas acaban de acontecer. Es un pueblo cristiano, es un pueblo que conoce a Dios, es un pueblo que conoce la ley de Dios en cierto sentido, la conoce. Pero aquí vemos un pueblo que se ha corrompido delante de Dios. Es algo que Dios lo ve como algo muy grande delante de él. Y Dios dice más adelante que él ha decidido consumirlos. Moisés tiene que interceder allí. Pero mire el versículo 9 y 10. Vamos a ir ahí como una introducción. Mire lo que dice en el versículo. Mire lo que Dios le dice. Dice: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo, ¿qué dice? Muy terco. Es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que ¿qué? Que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una ¿qué? Una nación grande. Vuelvo a recordarles, una semana atrás, máximo 2 semanas, habían experimentado la liberación. ¿Cómo fue la liberación? Milagrosa, hermano, milagrosa. Una semana atrás, el pueblo fue liberado milagrosamente, milagrosamente. Pero ellos han olvidado esto, han olvidado esto. Habían estado a la orilla del Mar Rojo, allí también hubo milagros de Dios. Allí ellos quedaron con la boca abierta de ver lo que Dios hizo, quedaron asombrados de lo que Dios hizo. Una semana atrás estaban cantando alabanzas a Dios por la gran liberación que había hecho Dios con ellos. Mire lo que dice el texto, vaya conmigo, Éxodo capítulo 15, ahí está lo que le estoy diciendo. Éxodo 15, versículo 1, 2 y 6. Éxodo capítulo 15. Mire, entonces cantó, ¿qué dice? Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado, ¿qué dice? Grandemente. Ha echado en el mar, ¿a quién? Al caballo y al jinete. Mire, están cantando. Versículo 2: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre,
y lo enalteceré. Y mire el versículo 6, versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado ¿a quién? Ok, mire lo que está haciendo el pueblo. El pueblo con sus cánticos están reconociendo que hace unos días atrás Dios los ha liberado poderosamente. Han visto su mano, el mar se abrió, Dios los ha liberado poderosamente de manos de los egipcios. Pero ahora en el capítulo 32 los encontramos en algo que Dios llama: se han corrompido. ¿Qué es esto realmente? ¿Qué fue lo que Dios está diciendo? Voy a compartir con ustedes 3 pensamientos de este pasaje. Ojalá usted los grabe en su corazón en esta mañana y se vaya con ellos de una manera clara en esta mañana. Primer pensamiento que quiero compartir: ¿qué es corrupción realmente? Escúcheme bien. ¿Qué es corrupción para Dios? Escuche. Corrupción es que usted decida olvidarse de la confianza en Dios debido a la demora. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es corrupción del cristianismo? Ahora, note que yo le aclaré al comienzo: corrupción no es un cristiano que está aquí el domingo y luego va y bebe. Eso es como el iceberg de la corrupción. Pero para Dios la corrupción es esta, mire: que usted, porque Dios no le contesta hoy, no le contesta en un año, y usted ha orado un año, usted ha buscado a Dios intensamente en un tiempo X, y usted ve que Dios tarda, Dios no responde, y usted dice: ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? Y entonces en ese tiempo de espera en el cual Dios lo tiene a usted, entonces usted empieza a tomar decisiones carnales, humanas, influenciada por consejos que no vienen de Dios. Y entonces lo que hizo el pueblo, usted empieza a fabricar su ídolo, pone su confianza en otras cosas, en una persona, en un hombre. A eso Dios lo llama corrupción. Cuando usted no aguanta la espera, rompe la espera, se abraza de cualquier otra cosa, pone su confianza en cualquier otra cosa, y entonces usted dice: me cansé de esperar a Dios, y concluye: Dios me defraudó. Eso es corrupción. Ese es cristianismo corrupto. Allí se origina la corrupción, hermano. Es allí donde yo muestro que soy corrupto delante de Dios. Se cansaron de esperar al hombre de Dios y se acercaron al copastor y le dijeron: Aarón, mira, no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Realmente no sabemos lo que le ha pasado a Moisés. Mira el versículo 1, bíblicamente lo que dice específicamente. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés, repita esa palabra, tardaba en descender del monte. La tardanza vuelve corrupto a muchos cristianos. La tardanza de Dios. Cuando usted coloca algo delante de Dios y Dios tarda en responderle. El pueblo dice: Moisés se ha tardado en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Aquí está el origen de la corrupción. Esto vuelve corrupto a muchos cristianos. Y el segundo punto que le voy a compartir más tarde es mucho más terrible. Pero escuche esto, escuche. ¿Cuántos de ustedes se han corrompido en su interior?
Porque Dios no le ha contestado a usted. ¿Cuántos de ustedes han echado mano a cosas paganas? ¿Cuántos de ustedes volvieron a la confianza en el hombre? Porque Dios tardó unas horas, porque Dios tardó unos días, y a veces Dios tarda unos años, y a veces Dios tarda unos siglos, y a veces Dios tarda mucho más de un siglo. ¿Cuántos siglos llevamos esperando la segunda venida de Cristo? Pero eso no quiere decir que Él no vaya a cumplir. Eso se va a cumplir al pie de la letra. Pero en ese proceso de espera muchos cristianos ya se corrompieron. Qué terrible ceguera, hermano. Qué terrible ceguera en la que cayó este pueblo. En el momento más trascendental, cuando estaban recibiendo las leyes, perdieron la confianza. Era cuestión de esperar unos días nomás. En el momento cuando los cielos estaban abiertos, ellos ignoraron esto, que los cielos estaban abiertos. Ellos no veían movimiento de Dios, por ningún lado veían el movimiento de Dios. No veían a Dios actuar en esa circunstancia. Ellos no veían que Dios estaba haciendo maravillas. Estaba a punto de llegarles la constitución que iba a gobernar sus vidas, sus casas, sus familias. Estaba a punto, escúcheme bien, de que la bendición de Dios les llegara. Unos días, solo faltaban unos días. El hombre de Dios estaba en el monte. Pero ellos no percibieron. Ese es el problema de un creyente que se corrompe. No aguanta la espera. Y en ese tiempo de espera él no ve que Dios mueve. A veces hay días tan oscuros en la vida. Ustedes saben de qué hablo. Hay días tan oscuros que usted no ve mover a Dios por ningún lado. Pero eso no quiere decir que Dios no esté moviendo. Eso no quiere decir que Dios no esté en esa circunstancia. Eso no quiere decir que hayan movimientos de Dios a favor suyo. Así usted no escuche el zumbido de una mosca en una circunstancia oscura. Usted tiene que saber, usted tiene que saberlo. Tiene que saberlo, que su confianza en Dios no puede claudicar cuando la voz de Dios no se oye para usted, no se libera para usted. Usted tiene que aprender esto en la vida. Y este fue el incidente que llevó al pueblo de Dios a que se corrompiera profundamente. No entendieron que Dios les estaba dando las leyes, los 10 mandamientos. No entendieron eso. No entendieron que había un hombre que estaba intercediendo allí por ellos. No entendieron que allí el hombre recibiría las estrategias para derrotar los enemigos que tenían que enfrentar en el desierto. Ellos no entendieron el pensamiento de Dios con ellos. No, ellos estaban centralizados en sus necesidades, en su necesidad. Estaban centralizados en su oscuridad, en su incredulidad. No percibieron que habían bendiciones de Dios en ese momento de silencio de Dios. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay ¿cuántos años de silencio? ¿Cuántos? 400 años de silencio. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted termina de leer el Antiguo Testamento y luego empieza el libro de Mateo, en ese espacio hay un periodo de 400 años donde Dios no habló ni una sola voz. Silencio absoluto de Dios. No había gente, todo se había corrompido. Los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos eran corruptos. El sistema religioso, cuando usted lee al final del Antiguo Testamento, era corrupto. Estaban llenos de trampa, de rapacidad,
de amor al dinero como muchos predicadores de hoy. Y entonces termina el Antiguo Testamento, que es el libro de... Y Dios empieza, tapa la boca a Dios, en silencio Dios, 400 años de silencio. Y cuando empieza el Nuevo Testamento, los que leen la Biblia, escúcheme bien, usted empieza a ver que Dios nuevamente empieza como a mover a través de ángeles. Y empieza a aparecer ángeles a María, ángeles a Elizabeth, a José. Dios empieza a mover con ángeles nuevamente. Pero 400 años de silencio. Mi pregunta en esta mañana es, ¿Dios no estaba en la historia en esos 400 años? Dios estaba allí. Escúchame bien lo que te voy a decir hoy. El hecho de que tú estés pasando en la vida por una circunstancia de silencio en tu vida, de oscuridad en tu vida, no quiere decir que Dios no esté allí. Dios está allí. No te corrompas cuando Dios no te habla. No pierdas la esperanza cuando no escuchas que Dios te dirige. Esos momentos son cruciales. Puede ser que estés unas horas de que Dios te bendiga. Solo faltan unos días para que la ley te llegue, para que la dirección de Dios te llegue, para que la voz de Dios te llegue, para que lo que estás esperando te llegue. Solo faltan unos días. Era cuestión de esperar unos días, no más. Ya el líder volvía con las tablas de la ley, pero Dios tiene que acosarlo antes. Moisés, vete, hermano, vuélvase. El pueblo se corrompió, no aguantó la espera y se corrompió. Se perdieron la esperanza. Y mire, cuando llegues allá vas a ver que ellos acudieron a otras cosas. Ya renunciaron en su corazón a mí. Perdieron la esperanza, ahora ellos están corruptos. Esta es una manera de corromperse en la vida, hermano. Esta es la raíz. Escuche, ¿por qué hay cristianos que un domingo vienen a la iglesia, pero también van a la cantina? Porque son personas que han perdido la esperanza. Porque hay personas que viven una vida doble. Toman de aquí, pero toman de allá. Son personas que han perdido la esperanza. Es decir, la corrupción está antes. ¿Cuándo? Cuando perdieron la esperanza en Dios, se corrompieron. Y sencillamente lo que están haciendo es el iceberg, es la manifestación de la corrupción que ya está en sus vidas. ¿Me comunico? Eso es corrupción para Dios. Por eso mi trabajo con usted. Aprenda la palabra. Llénese de fe. Llénese de esperanza. Lo único que puede llenar tu corazón de fe y de esperanza es que tú seas un hombre, una mujer disciplinada en el estudio de la palabra. No hay edad para eso. No hay obstáculos cuando de estudiar la Biblia. No. Muchas veces Dios nos deja, aparenta dejarnos solos. Y allí a veces nos llenamos de tantas cosas. Yo he vivido tiempos donde no he escuchado una sola voz de Dios. A veces son tiempos cortos, a veces son tiempos largos, y uno no escucha la voz de Dios. Y la busca uno, y no aparece la voz de Dios. Allí usted puede tomar las peores decisiones en la vida. En esos tiempos de silencio de Dios, cuando Dios no habla y usted no oye su voz, en esos tiempos usted puede convertirse en un hombre corrupto. Ahora usted me dirá, pastor, pero no es más fuerte la idolatría. ¿Sabe por qué ellos levantaron un ídolo? No era porque fueran idólatras, sino porque primero fueron corruptos. La corrupción nace en ti cuando tú pierdes la esperanza en Dios. Allí ya eres corrupto. Y si tú perdiste la esperanza, mire, tú puedes volver a adorar a María nuevamente.
Créeme. Tú puedes volver a adorar cualquier ídolo. Tú puedes agarrarte de cualquier cosa. Si tu corazón perdió la esperanza, si tu ser interior perdió la esperanza en Dios, tú fácilmente, ya corrupto, vuelves y te agarras de cualquier cosa en la vida. Estaban embrujados casi. Habían olvidado los milagros de Dios, se lo dije ya. Habían olvidado que Dios les endulzó las aguas de Mara. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Las aguas de Mara fueron endulzadas. Habían olvidado que Dios a través de ángeles les había alimentado con el pan del cielo. Cada mañana los ángeles de Dios derramaban esto. Estaban en una mentalidad totalmente incrédula. Ellos no podían ver la mano de Dios en esa circunstancia. Pero escúcheme bien, esto a mí me toca. Versículo 2, vuelvo a leerlo. Lo lea al comienzo, pero esto a mí me ministra profundamente, hermano. Y aquí le voy a decir algunas cosas a usted. Y Aarón les dijo. Ahora recuerde usted que a él lo presionaron primero. Lo cogieron del cuellito y dijeron: mira, Moisés, no sabemos qué hizo. Levántate, haznos dioses. Y mire lo que hace Aarón. Le dijo: apartad los zarcillos de oro que están ¿dónde? ¿Dónde estaban los zarcillos? ¿Dónde? ¿Dónde tenían los zarcillos? En las orejas. Pobres mujeres. ¿Cuántos de ustedes han sido presionados por los varones en su casa? Mami, empeñe ese anillo, hombre, no hay nada aquí en la casa. Empeñe ese televisor. Dice que Aarón les dio orden: saquen los zarcillos que están en la oreja de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿No le parece eso a usted tan similar a los predicadores de la prosperidad de hoy? Solo un corrupto hace eso. Eso lo hace un corrupto. Le quitaron los anillos a las mujeres, a los hijos. Le quitaron los anillos a las hijas y le llevaron todo el oro posible que cargaban las mujeres, los jóvenes y los niños. Escúcheme esto, escúcheme. ¿Cuántas veces? Esto yo lo condeno totalmente. ¿Cuántos de ustedes han tenido que empeñar cosas para comer? Usted no sabe la maldición tan tremenda que usted acarrea sobre su casa cuando usted es una persona que empeña cosas. Cuando usted empeña el anillo de compromiso, usted lo ve por encima, parece una bendición, dice usted, una fuente rápida de adquirir recursos. Usted dice, es una manera, una manera de conseguir recursos rápidos. ¿Cuántos creyentes uno los ve en las tiendas de empeño, hermano? Haciendo prácticas como estas. Como el hombre, hermanos queridos, como el cristiano, al no escuchar la voz de Dios, se puede corromper de una manera tan rápida. Solamente porque no ve la respuesta. Y ese es mi punto aquí. Ese es mi punto. ¿Cómo puedes olvidar tú las misericordias de Dios de ayer? ¿Cómo puedes olvidar las misericordias, las bendiciones, las bondades de Dios, el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho contigo el día de ayer?
¿Cómo puedes olvidar tú que el domingo estuviste adorando a Dios, estuviste danzando, estuviste regocijándote en la presencia de Dios? ¿Cómo puedes olvidar tú eso? Y en un momento de silencio donde tú no ves que las puertas se abren, tú puedes perder la esperanza. Y si perdiste la esperanza, te convertiste en un cristiano corrupto. Y al convertirte en un cristiano corrupto, te es muy fácil empeñar las cosas, te es muy fácil construirte un nuevo Dios, te es muy fácil poner tu confianza en lo que antes confiabas, te es muy fácil empezar a tomar decisiones que aparentemente arreglan tu problema, pero el problema fue que perdiste la esperanza. Perdiste la confianza en el Dios que no te ha hablado por algún tiempo, no oyes su voz, no ves su dirección, estás confundido, estás diciendo quién sabe qué pasó con Dios, seguramente está bravo conmigo, etcétera, etcétera. Muchos argumentos se levantan en ese momento y entonces tú dices aquí, no, pero es que ellos hicieron, no, antes de hacer el ídolo y de recoger los anillos, ya ellos tenían un ídolo en el corazón. Se habían corrompido. ¿Te han entendido? Voy a leerles unos textos más rápidamente. Isaías 49, 15 y 16. Alejito, ayúdame. Isaías. No me pierda el segundo punto. Solo le dejo estos textos allí rápidamente. Rápidamente. Isaías 49, 15 y 16. Mire, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Cuántos de ustedes saben? ¿Hay alguna mujer que se haya olvidado de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Mire este otro texto. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez en las manos de Dios? ¿Cuántos de ustedes caminan por la vida con esa certeza de que Dios lo tiene a usted en sus manos? En sus manos. Pero mire lo que decía el pueblo de Dios, 49:14 de Isaías, más atrasito. Mire lo que decían ellos. Por eso Dios les está diciendo esto. Pero dice, pero Sión dijo, ¿quién era Sión? El pueblo de Israel. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Mire lo que decía el pueblo. Y por eso los versículos que acabamos de leer, donde Dios le dice, hombre, la mujer que los parió a ustedes, la mujer que con dolor los trajo a ustedes a este mundo, ¿se olvidará ella lo que un día dio a luz? Hombre, aunque ella se olvide, es decir, existe la posibilidad de que una mujer que da a luz se olvide de lo que dio a luz, pero Dios, aunque ella se olvide, dice Dios, yo nunca los dejaré ni me olvidaré de ustedes. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Segundo pensamiento, escúcheme bien. Escuche esto. Vamos a leer el versículo 25, Alejito, ayúdame. De Éxodo 32, estamos ahí en el capítulo 32. Mire esto. Esto sí que es la tapa de una persona corrupta. Versículo 25. Mire esto, léalo por favor, léalo. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿qué? Mire, una persona corrupta es así, desenfrenada en la vida. El corrupto pierde el freno en la vida, no tiene normas. En el área sentimental no tiene normas. En el área emocional no tiene normas. No hay leyes que rijan su vida. Este pueblo, cuando perdió la esperanza, se corrompió y ahora está desenfrenado.
desenfrenado. ¿Sabe qué significa eso? Que yo salga corriendo y me suba por encima de usted, lo pise, no me importa lo que usted sufra, lo que usted adolece, no importa lo que... Una persona desenfrenada es una persona que no tiene reglas, normas en la vida, en lo más... no tiene desenfrenado en la vida. ¿Cuántas personas son tan desenfrenadas en el área sexual? Desenfrenados. El pueblo está desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre qué. Escuche lo que le voy a explicar aquí, por favor, escúchelo, escúchelo. ¿Cuál es la palabra, el sentido original del hebreo de esta palabra desenfreno? Escuche el sentido. La palabra desenfrenado en el sentido original de la palabra hebrea significa esto, escuche, significa alguien que se ha desatado de normas. Se ha desatado de normas. Es una persona que está expuesta. Salió a la luz, entre comillas. Ha echado de su vida toda restricción. Esa es una persona desenfrenada. En el sentido original de la palabra hebrea de esta palabra castellana que tiene que ver con desenfreno. ¿Qué era lo que los israelitas estaban diciendo en otras palabras? Estamos cansados de la batalla, nos cansamos de batallar en este desierto, estamos cansados de esperar en Dios. Mire cómo se están despojando. Se están desnudando, están quitando normas. Nos cansamos de esperar, de batallar, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a disfrutar, es lo que están diciendo en otras palabras. Vamos a disfrutar. Se desnudaron. ¿Ante quién? Ante sus enemigos. Ahora, escuche esto, escúchelo. Ojalá usted lo reciba en el espíritu en esta mañana. Para mí, ¿qué es considerado desnudo? Ante mis enemigos, ante el mundo. ¿Cuándo un creyente se desnuda ante sus enemigos? ¿Cuándo un creyente se desnuda ante su familia? ¿Sabe cuándo? Cuando usted lo vieron por 5 años venir a una congregación fielmente, y lo vieron que usted cambió, y lo vieron que usted dejó el vicio, dejó la irresponsabilidad, usted dejó muchas cosas que sus padres no le compartían ni le agradaban a ellos, y de pronto usted un día, escúcheme bien, eso que usted hizo por 5 años, usted se desnudó de ello, se quitó de ello, y ahora lo ven que ha vuelto a lo mismo, y ahora peor, usted se desnudó ante su familia, ante el mundo. Cuando usted lo vieron caminar con Dios, y de pronto usted pierde eso, se quita ese manto que usted tenía de ser cristiano, y ahora sus amigos, sus viejos amigos que un día lo vieron caminando con Dios, ahora lo ven nuevamente a usted en pasos torcidos, equivocados en la vida. Pues mire, sus enemigos que estaban allí tan cerca, de pronto vieron que este pueblo estaba desenfrenado, estaban comiendo, bebiendo, bailando, saltando. Ahora, no tiene nada de malo de esto. El problema de esto, ¿sabe cuál era? Que estaban saltando alrededor de un ídolo. Inmediatamente sus vecinos, amigos, mire, pero luego esos no adoraban a Dios. Ahora mire, tienen un ídolo allí nuevo. ¿Cuántos de ustedes en este mismo momento están desnudos ante sus enemigos? Porque usted no fue consistente en su fe, usted no permaneció en su esperanza, y ahora sus enemigos, sus vecinos, la gente que lo conoce a usted, que lo conoció un día caminando con Dios, ahora lo ve nuevamente
en una condición diferente. Usted se desnudó y ahora están mirando su desnudez. ¿Me comunico? Esta gente quitó el escudo de sus vidas, el escudo que Dios había colocado sobre ellos, ese escudo de pueblo de Dios, ese escudo de un pueblo temible, ese escudo que los vecinos adquirieron. Ese pueblo tiene a Dios de su lado. Con ese pueblo no nos podemos meter, porque cuando nos metemos con ese pueblo, nosotros sabemos que Dios nos tira piedras. Ese escudo que tenían ellos, escúcheme bien, se lo quitaron y ahora están desenfrenados, viviendo para la carne, viviendo para el pecado, viviendo para el mundo, y sus enemigos son testigos de ese terrible acontecimiento de Éxodo capítulo 32, donde ven un pueblo totalmente desnudo, desenfrenado, y ellos allá están haciendo burla de este pueblo que un día tuvo el escudo de Dios sobre sus vidas. Bailando ante un becerro, dejaron de ser ejemplo para el mundo, etcétera, etcétera. ¿Queda claro mi segundo punto? ¿Seguro? ¿Cuántos de ustedes viven una vida desenfrenada, sin reglas en la vida? Escúchame bien. Cuando Dios pensó en las reglas, pensó en tu bendición. No hay una cosa que bendiga más la vida cuando tú tienes las reglas de Dios sobre tu vida. Cuando las cuerdas de la palabra te amarran a ti. Cuando tú eres una persona que vives amarrado por las cuerdas de la palabra de Dios, eso bendice tu vida, tus generaciones, bendice tu casa. Pero cuando tú te rebelas con las cuerdas de Dios, contra las cuerdas de Dios, tu vida se desenfrena y tú te conviertes en una persona que pierde el escudo de Dios, pierde la protección de Dios y te conviertes en burla de tus enemigos, te conviertes en burla de tu familia, en burla de los que te conocieron y te vieron, son testigos de tu cambio, pero ahora eres una hazme reír de aquellos que un día te vieron cambiado. ¿Cuántos de ustedes están cansados de la lucha, hermano? Estás en peligro si estás a punto de claudicar de la lucha. Sigue luchando, no te canses de luchar, no te canses de luchar, porque escúcheme bien, estás a unas horas, a unos días, a un tiempo muy corto de que la bendición de Dios que Él tiene en el monte para ti llegue a tu vida. No te canses de luchar, no. Siga en esa circunstancia difícil, siga luchando. No importa si la espera ha sido larga, no importa. No importa si estás viviendo tiempo de soledad, de dolores, de pena, lo que tú quieras. Sigue esperando en el Señor, siga esperando a Dios, siga poniendo su confianza en Dios. Dios no te ha abandonado, es mentira lo que el diablo te dice. Dios no te ha abandonado, eso no es verdad. Vienen buenos tiempos para ti. Vienen tiempos donde vas a reír, hermanos. Vas a dejar de lado la batalla. Ninguna batalla es eterna. Pero por favor no quites tus vestiduras de fe. No te desnudes ante tus enemigos. No te desnudes. No te quites los zapatos del apresto del evangelio. No botes el escudo de la fe. No te desnudes espiritualmente. No eches de ti tus valores, tus principios. No los botes. No claudiques a ellos. Manténgalos aún en el silencio de Dios. Manténgase.
porque Dios cumplirá. Y por último, déjeme terminar. 32, 25 al 28. Escuche, 25 al 28, el último pensamiento que dejo en su corazón en esta mañana. Qué lindo es estudiar la Biblia, ¿cierto? Es muy bueno estudiar la Biblia. Versículo 25 al 28 del capítulo 32. Mire esto, hermano. Entonces, cuando Moisés llegó y encontró el desenfreno del pueblo, mire lo que hace. Una de las cosas que pasan es que él coge las tablas de la ley y las tira al piso y las vuelve ¿qué? Pedazos. Pedazos. Pero escuche. Como quien dice, este pueblo no merece esto. Esta bendición que Dios me dio en el monte, este pueblo no la merece, no se la voy a dar. Y Moisés la coge y la tira al piso, como un símbolo de protesta, como una actitud de protesta. A veces hay gente en la congregación, en las iglesias, escúcheme bien, que como dijo un predicador, les vuelve a uno las ganas de matar, hermano. Hay ovejas tan difíciles, que esas ganas de matar que uno tenía antes y ya se había liberado, a veces le vuelven a uno. Pero mire el versículo 25, mi último pensamiento, y lo dejo. ¿Tiene hambre? Y viendo Moisés que el pueblo estaba ¿qué? Porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Versículo 26, mire esto, versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento. Qué hombre de Dios este. Se puso allá, en la puerta ahí, como diciendo, aquí ninguno me sale. Y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién de todos ustedes se alinea con Dios ahora? Mire lo que dice. ¿Quién de ustedes aquí hoy se va a tomar esa decisión? ¿Quién se pone delante de Dios hoy, a favor de Dios? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo, vénganse aquí. Los que están de parte de Dios, vénganse aquí, conmigo, acérquense aquí. Y mire lo que pasa. Y se juntaron con él todos, ¿quién? Los hijos de Leví, solo los hijos de Leví. Versículo 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, hijos de Leví, el Dios de Israel, poned cada uno ¿qué? Su espada sobre su muslo, pasad y volved a la puerta por el campamento de todos los que no se hicieron conmigo. Vayan, maten a cada uno de sus hermanos y a su amigo y a su... No me mire si es uña y mugre, mátelo si no se hizo conmigo. 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día, ¿cuántos? 3,000 hombres. Escuche el pensamiento final. Los únicos que se acercaron a Moisés y se pusieron delante de Jehová fueron los hijos de Leví. Ahora, los hijos de Leví, escuche, si usted estudia la vida de los hijos de Leví, usted encontrará que estos hijos de Leví tuvieron un antepasado, un pasado un poco turbulento. Leví fue uno de los hijos, el bisabuelo de esta gente fue el hijo ¿de quién? De Jacob. Pero escuche bien, en esta familia más adelante hubo una violación. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la hija de Jacob? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien dijo por el nombre? Dina. ¿La violaron? La violaron los de Siquén. Escúcheme bien. Y este hijo de Jacob, Leví, ¿sabe qué hizo? Persiguió a esta gente, mató a toda la gente de este pueblo, les quitó sus ovejas,
los caballos, las riquezas. Mató a espada con otros más, mató a toda esta gente. Luego mató al padre del que violó a su hermana, venganza. Y entonces cuando esto aconteció, todos los demás vecinos, es decir, esto cubrió como un manto horrible sobre la nación de Israel, esta matanza que produjo Leví y otros. ¿Cómo así? Mire lo que ha hecho Leví y Simeón, creo que fue. ¿Cómo así? Tenía un pasado muy terrible esta familia. Pero escuche, ese día de Éxodo 32, Moisés dijo: ¿quién de ustedes se pone de parte de Jehová hoy en esta desenfreno y esta aberración? Y los de Leví dijeron: nosotros, vengan acá. Y todos los demás se fueron a sus casas. Y mire lo que hace Moisés. Le dice: bueno, tomen la espada en la mano, váyanse puerta por puerta de los demás y maten a sus amigos, maten a los que puedan. Y ese día cayeron, ¿cuántos dice? 3,000 hombres. Escuche esto, escúchelo. En medio de la corrupción que vive este mundo, ¿cuántos de ustedes con la espada en la mano se ponen de parte de Jehová? Esta debe ser nuestra actitud. Y ya te voy a explicar lo que significa esto. No quiere decir que tú vas a aborrecer a tus familiares que caminan en otra dirección. ¿Sabe qué significa? Con la espada en la mano. Un cristiano debe caminar con la espada en la mano y siempre en las filas de Dios. En las filas de Dios. Hay dolor, sí, no lo ignoramos. Hay tristeza, hay tragedia, hay miseria, hay pobreza, hay tiempos de silencio, pero yo camino la vida cada día con la espada en la mano y siempre del lado de Jehová. Siempre del lado de Dios. Esa es la lucha que tienes que perseverar. Siempre del lado de Dios. No importa lo que pase en tu entorno. Porque uno sabe que nunca Dios nos fallará. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Y mire esto, finalmente. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que esta familia fue premiada por este acto? Dios los colocó en la casa de Dios como sacerdotes. Esta familia sacerdotal estaba en la casa de Dios siempre. Y escuche este principio, escúchelo. Dice que ellos fueron casa por casa y empezaron a matar a sus hermanos, familiares, amigos, tíos. ¿Qué significa esto? Escuchen. ¿Cuántos de ustedes saben, lo saben muy bien, que cuando usted se mantiene en fidelidad a Dios y usted vive rodeado en un entorno de mucho pecado, cuántos de ustedes saben que si usted se mantiene firme allí dando testimonio, al final usted matará el pecado de ellos? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Por uno que se mantenga con la espada del lado de Dios, los demás empezarán, escúcheme bien, a morir a sus viejos hábitos. Empezarán a morir a sus hábitos pecaminosos. Por eso es tan importante mantenerse con la espada siempre del lado
de Dios. Y cuando tú haces eso, tú vas a ver que tu propia familia, escuchen, tu propia familia empieza a cambiar sus vidas perdidas, pecaminosas, y empiezan un día a decir, bueno, yo quiero ir donde tú vas, yo quiero actuar como tú actúas, yo quiero ser como tú eres, porque tú fuiste fiel del lado de Dios con la espada en la mano. Tú no tienes que aislarte. Manténgase fiel con la espada en la mano. Y vas a ver que las obras malas de los demás empiezan a morir por tu fidelidad al Señor. Y termino diciéndoles en esta mañana, necesitamos en este tiempo tan perverso mantenernos del lado de Dios con la espada en la mano. ¿Sabe qué significa la espada en la mano? Significa la palabra de Dios. No es más. Tú y la palabra son victoriosos. La palabra y tú son victoriosos. Ahora la palabra sola es victoriosa. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia ha tenido millones de ataques desde que Dios la trajo al hombre? Y ahí está solita, ella viva y coleando. La palabra sola se defiende, pero tú y yo necesitamos defensa. Y la mayor defensa que un cristiano tiene es cuando tú coges la palabra en tu mano. Cuando tú eres un hombre con revelación de la palabra de Dios, tus enemigos caen rendidos a tus pies. Nada te vencerá. Por eso necesitas ser un hombre y una mujer de la palabra de Dios. 3 pensamientos para usted hoy. 3 pensamientos. Número uno. ¿Cuándo empiezas a corromperte? Cuando pierdes la esperanza en Dios. Cuando estás esperando, cuando Dios se demora, allí te corrompes. Allí empieza la corrupción para tu vida. Número 2, cuando ya estás corrupto, eres una persona desenfrenada en la vida. El desenfreno es una evidencia de que un cristiano es corrupto en la vida. Desenfreno. Sin normas en la vida. Qué peligro nuestros jóvenes hoy. Muchos jóvenes hoy no tienen normas en la vida. No tienen normas. No las tienen. Y número 3, manténgase siempre del lado de Dios con la espada en la mano. Y esa actitud hará que tú puedas matar lo malo y el pecado en los demás. Y Dios te va a honrar, Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar donde quiera que tú vayas. Levante sus manos conmigo al Señor en esta mañana. Unos minutos, solo unos minutos. Póngase sobre sus pies si quiere. Gracias por su tiempo. Levántese, si quiere allí o sentadito, como quiera. Yo creo que Dios ha sido claro, ¿cierto? Mira, levanta tus manos. Yo quiero que tú mires dentro de ti unos minutos, solo mira. ¿Tú crees que hay corrupción en tu vida? ¿Tú crees que has caído en corrupción? Dígale, Señor, hable con Dios. Es un asunto de Dios y usted. Limpia tu corazón de esa corrupción en la cual has caído. Límpiate.
La sangre de Jesús es una provisión permanente. Vuelve a la fe en esta mañana, vuelve a la esperanza. Renuncia a la mano del hombre. Renuncia a las fuerzas del búfalo, del caballo, del brazo de hombre. Renuncia a la fuerza como tu provisión en esta mañana. A las fuerzas del hombre, renuncia. Ponga su esperanza en Dios en esta mañana. Yo sé que estás pasando por circunstancias difíciles, pero levanta tus manos, dígale: Señor, recibo fuerzas para permanecer en esperanza. Recibo vida para permanecer vestido con la fe, vestido con la esperanza, vestido con un testimonio limpio. Si has sido desnudado, vuelve a la esperanza, vuelve a Cristo hoy. Dígale: Señor, arrópame hoy. Arropa mi vergüenza. Dígale: Señor, ayúdame para alumbrar donde quiera que vaya. ¿Cuántos de ustedes necesitan hoy tomar una decisión firme? Allí donde está, con los ojos cerrados, dé un paso a la derecha y dígale: Señor, me alineo contigo hoy. Levante esas manos, diga: Señor, aquí estoy, de parte tuya. De parte tuya hoy. Así como los hijos de Leví. Así como los hijos de Leví. Ese día, Señor, se colocaron del lado tuyo. Y tú los levantaste para ser sacerdotes en la casa de Dios, porque fueron fieles en la adversidad. Oh, Dios necesita gente fiel en la adversidad. Cuando estés en necesidad, necesitas ser fiel, hermano. Cuando estés pasando por noches oscuras, necesitas aprender a ser fiel a Dios. Manténgase en esperanza, manténgase en fe. Gracias. Levante las manos, diga conmigo: Señor Jesús, levanto mis manos como una señal de que en medio de la adversidad estaré siempre en las filas de tu palabra, de tu reino, de la obediencia, de la fidelidad a Dios. Dígalo conmigo: Señor Jesús, hoy me alineo contigo. Hoy me alineo contigo. Hoy me pongo de tu lado con la espada de la palabra, que es mi protección contra mis enemigos. Hoy me levanto, recobro fuerzas, recobro ánimo, recobro la visión que había perdido por la tardanza, por la no respuesta a mi oración, a mi tiempo de espera. Hoy, Señor Jesús, coloco una vez más mi alma, mi espíritu, mi cuerpo en Dios, y me mantengo como se mantuvo Abraham, como mirando al invisible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.